Hablar de Martín Lutero es adentrarse en un terreno lleno de controversia. Este hombre del siglo XVI desafió la autoridad de la Iglesia Católica de su época, desencadenando una serie de eventos que cambiarían para siempre el curso de la historia religiosa. Todo comenzó con sus famosas 95 tesis, un conjunto de argumentos que criticaron las prácticas de la Iglesia, especialmente lo relacionado con la comercialización de indulgencias. Estas tesis, clavadas en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, no solo desafiaron las acciones de la Iglesia, sino que también marcaron el inicio de un movimiento de reforma que resonaría en todas las naciones. Pero, ¿fue realmente una reforma o una división en la fe cristiana? Esta pregunta ha sido objeto de debate durante siglos. Algunos ven la Reforma Protestante como un acto de renacimiento espiritual y un retorno a las enseñanzas originales de Jesucristo, mientras que otros la consideran una ruptura divisiva que fragmentó la unidad de la Iglesia de Cristo. Otro punto de discusión es la traducción de la Biblia al alemán por parte de Lutero. ¿Fue su objetivo democratizar el acceso a las Escrituras o permitir que cada individuo interpretara la Biblia a su manera? Esta cuestión plantea interrogantes sobre la autoridad de la interpretación bíblica y el papel de la libre interpretación en la fe cristiana. La historia de la Reforma Protestante está llena de misterios y revelaciones intrigantes, esperando ser descubiertas. En este video, te revelaremos 7 secretos fascinantes de Martín Lutero y su impacto en la Reforma Protestante. Pero antes de embarcarnos en este viaje de descubrimiento, exploremos una pregunta fundamental. Veamos, ¿quién fue realmente Martín Lutero antes de convertirse en el líder de la Reforma? Originario de Alemania, Martín Lutero nació en el año 1483 en el pequeño pueblo de Eisleben. Fue el primer hijo de Hans y Margaret Luther, una familia humilde que acabaría teniendo un total de 9 hijos. Hans fue un campesino pobre que, debido a las leyes de herencia de su época, no tenía permitido ocupar la tierra de su padre. Por esta razón, dejó su pueblo natal en Mora y se trasladó a Eisleben en busca de trabajo. En Eisleben, su esposa Margarita dio a luz a un hijo. Según la tradición católica, el niño fue bautizado al día siguiente, el 11 de noviembre, coincidiendo con la festividad de San Martín de Tours, por lo que le dieron el nombre de Martín. Mientras Martín Lutero aún era un bebé, la familia se trasladó a Mansfeld. Hans Luther, un hombre cuyo carácter estaba marcado por la sabiduría y la ardua labor, comenzó su vida como un trabajador común en las minas de cobre. Con el paso del tiempo, su incansable esfuerzo lo llevó a convertirse en propietario de su propia mina. En menos de 25 años, Hans era dueño de al menos 6 minas y 2 fundiciones de cobre, y formaba parte del consejo de la ciudad de Mansfeld. De orígenes humildes, se transformó en un próspero hombre de negocios, demostrando que la determinación y el trabajo duro podían cambiar el destino. Hans y Margarita amaban a sus hijos, pero eran estrictos en su crianza, con una severidad que marcaba el ritmo de cada día. La escuela en Mansfeld no era menos rigurosa. Martín pasó sus últimos 4 años preuniversitarios en Eisenach, donde se alojó con Heinrich Schalbe, un amigo de la familia materna. Schalbe lo trataba como a un hijo, y Martín recordaba esos años con un cariño especial, describiéndolos como mucho más placenteros. En 1502, Martín obtuvo su bachillerato en la Universidad de Erfurt, y en enero de 1505 completó su maestría. Su futuro se vislumbraba brillante, y sus padres, orgullosos, sentían que los sacrificios hechos para su educación habían valido la pena. El 2 de julio de 1505, una tormenta eléctrica cambiaría el curso de los acontecimientos. Atrapado en una tormenta feroz y temiendo por su vida, Martín hizo una promesa que iba más allá de una simple oración de alguien en peligro de muerte. En un solemne juramento a Dios, se comprometió a convertirse en monje. Para septiembre de ese año, Martín había regalado todas sus posesiones.
y se había unido al monasterio agustino en Erfurt. Los ambiciosos planes que tenía Hans para su hijo quedaron totalmente destruidos, reemplazados por el inesperado giro del destino que había llevado a Martín a un camino completamente nuevo, replanteando su propósito en el mundo. La decepción que sintió Hans Lutero por la decisión que tomó Martín aquella tormentosa noche fue tan fuerte que fracturó la relación entre padre e hijo. Pasaron muchos años antes de que Hans y Martín volvieran a hablarse. Con el tiempo, Martín Lutero ascendió a la posición de profesor de teología en la Universidad de Wittenberg, donde no solo impartió conocimientos académicos, sino que también encendió la llama de la Reforma en las mentes y corazones de sus estudiantes. Sus críticas públicas contra la venta de indulgencias, expresadas en sus famosas 95 tesis, resonaron en toda Europa. Ahora, desvelaremos los 7 secretos impactantes de la Reforma protestante que muy pocos conocen, vinculados a la vida de Martín Lutero, y que influyeron decisivamente en su decisión de abandonar el catolicismo para siempre. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Déjame conocer tu valiosa opinión en los comentarios. Y si me quieres apoyar, no olvides dejarnos tu like. ¿De dónde provino ese pensamiento diferente? ¿Qué hay detrás de la Reforma protestante liderada por Martín Lutero? Todo empezó durante un viaje a Roma, donde Martín Lutero se encontró con una realidad perturbadora al presenciar de primera mano los flagrantes abusos relacionados con la comercialización de indulgencias, prácticas tan cuestionables que incluso la Iglesia Católica posteriormente reconoció como problemáticas. Las indulgencias, vendidas o comercializadas como certificados para liberar las almas del purgatorio y asegurarles un lugar en el paraíso, revelaban una corrupción profunda en el seno de la Iglesia. Este descubrimiento fue el detonante que encendió la llama de la rebeldía que ardía en el corazón de Lutero. Consciente de que desafiar la poderosa autoridad eclesiástica requería una base sólida en las Escrituras, Lutero se sumergió con pasión y dedicación en su estudio. Sabía que solo una comprensión profunda y auténtica de los textos bíblicos le permitiría sostener su desafío, abrir un camino hacia la Reforma y mantener su posición firme frente a la Iglesia. Lutero se sumergió en las cartas de Pablo, particularmente en Romanos y Gálatas, textos que exploran conceptos fundamentales como la ley, la gracia y la salvación. La profundidad de su estudio lo llevó a cuestionar la doctrina de la salvación basada en obras. Firme en su convicción de que la salvación es un regalo divino, recibido por fe, se vio impulsado a desafiar las enseñanzas y prácticas de la Iglesia Católica de su época. Leamos Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Este versículo subraya la distinción entre la justificación por obras y la justificación por fe, un principio central en su crítica a las prácticas de la Iglesia Católica Romana de su tiempo, quien en ese momento estaba realizando prácticas que contradecían los principios descubiertos en sus estudios bíblicos. Sin embargo, Lutero pasó por alto la Epístola de Santiago, que menciona la importancia de las obras en la fe cristiana. Leamos Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Vale la pena recordar que las indulgencias se comercializaban con la promesa de asegurar la salvación, facilitar el acceso al cielo y perdonar los pecados. Todo ello a cambio de una suma de dinero. Ante las críticas, la Iglesia Católica respondió reconociendo que, indudablemente, el uso de las indulgencias ha sido objeto de abusos en ciertas ocasiones. Esto se debe a varias razones. En primer lugar, algunas indulgencias fueron otorgadas de manera indiscreta y excesiva, lo que llevó a menospreciar los poderes de la Iglesia y a debilitar el valor de la satisfacción penitencial. En segundo lugar, se han registrado casos en los que el nombre de las indulgencias fue denigrado debido a la búsqueda de ganancias egoístas y mezquinas. Estos abusos han generado controversia y han puesto en entredicho la integridad del sistema de indulgencias en la Iglesia. Detrás de la Reforma protestante late un anhelo profundo por revitalizar la Iglesia. Lutero y otros líderes reformadores abogaron por volver a las raíces de las enseñanzas bíblicas y por remodelar la estructura eclesiástica en torno a principios más simples y centrados en la figura de Cristo. No obstante, detrás de las nobles intenciones de Martín Lutero, se vislumbraba un rasgo que ensombrecía su figura: su actitud conflictiva. Descrito como un individuo brusco, ofensivo e irreverente, su comportamiento desafiante hacia las autoridades eclesiásticas quedó registrado en la historia a través de numerosos discursos cargados de ira. En diversas ocasiones, Lutero se refirió al Papa de manera despectiva, llegando incluso a denominarlo como su infernalidad en lugar de su santidad. Calificativos como canalla fueron dirigidos hacia la máxima autoridad eclesiástica, y expresiones como «eres peor que todos los demonios» no escasearon en sus críticas. Tales expresiones, impregnadas de un lenguaje fuerte y provocativo, evidenciaban la contundente postura de Lutero frente al papado y sus cuestionamientos hacia la institución eclesiástica. En ese contexto, Lutero parecía no seguir las enseñanzas de amor que Jesucristo nos dejó, como lo menciona el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 4, versículo 6, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, así sabrán cómo responder a cada uno. Un líder revolucionario e irreverente, Martín Lutero fue un reformador que no logró manejar el cambio de la manera que había imaginado. Las consecuencias de la Reforma protestante no se alinearon con sus planes y expectativas. Como resultado, los efectos de la Reforma no fueron necesariamente los más deseables ni los más positivos. ¿Qué consecuencias negativas trajo la Reforma? Primero que todo, aclaremos qué significa reformar. Se trata de modificar o mejorar algo que ya existe. En ese sentido, una reforma es un plan destinado a mejorar el funcionamiento del sistema establecido. Sin embargo, en este caso, Lutero no logró cumplir con este objetivo, ya que lo que realmente sucedió fue la división de la Iglesia y la proliferación de diversas interpretaciones erróneas de las Sagradas Escrituras que él mismo tradujo al idioma alemán. A pesar de que Lutero facilitó el acceso a la lectura de la Biblia, se consideraba necesario que este estudio estuviera guiado e interpretado por personas bien versadas, que en ese tiempo eran las autoridades de la Iglesia Católica. Estas autoridades eclesiásticas creían que era más seguro que el estudio de la Biblia estuviera supervisado por un sacerdote, una medida que puede parecer extrema en la era moderna, pero que en aquel momento se consideraba necesaria debido al riesgo de que personas con poca formación malinterpretaran y tergiversaran el texto sagrado, creando así una versión personalizada del cristianismo basada en su propia comprensión de sus estudios privados. Esto se agrava aún más si consideramos el alto nivel de analfabetismo que prevalecía en el siglo XVI. La Reforma provocó conflictos y divisiones en el seno del cristianismo occidental. Lutero se vio envuelto en disputas y enfrentamientos. Ahora, cada quien promovía enseñanzas fundamentadas en interpretaciones subjetivas. Las palabras de Lutero
prendieron fuego entre la comunidad. Hablaron entre ellos, debatieron y muchos estuvieron de acuerdo. Las ideas de Lutero se propagaron rápidamente. Los líderes eclesiásticos se vieron inquietos ante esta situación, pero el torrente de cambio ya había sido desatado y resultaba imposible detener la marea de revolución que había surgido. Al principio, Lutero en realidad no tenía intención de fragmentar la Iglesia, sino de elevarla. Sin embargo, las 95 tesis que proclamó provocaron una fuerza arrolladora, más allá de su propio dominio, desencadenando una transformación monumental en la manera en que las personas se relacionaban con lo sagrado. La Iglesia Católica convocó a Lutero a comparecer en Roma para enfrentar acusaciones de herejía, pero él desestimó la citación. Como consecuencia, la Iglesia lo excomulgó. En un acto de desafío, Lutero quemó públicamente el edicto que lo expulsaba de la comunión eclesiástica. Este gesto no pasó desapercibido, y el Papa lo etiquetó como el monje loco. En esta situación, Lutero se da a conocer como un individuo rebelde que no se doblega ante la autoridad de la Iglesia a la que alguna vez perteneció. Cuando el Papa León X ordenó a Martín Lutero retractarse de sus afirmaciones, el célebre teólogo, cuyo nombre ya era muy famoso en toda Europa, se negó rotundamente. En la histórica Dieta de Worms, en el año 1521, Lutero se plantó con determinación, rechazando abiertamente la solicitud papal. Frente a una audiencia expectante y atenta, desafió el poder y la autoridad del Papa, marcando un audaz y decisivo momento en la historia de la naciente Reforma protestante. Wilhelm Martin Leberecht, un destacado teólogo alemán y editor de varias obras de Lutero, relata las palabras del exmonje reformador en relación con las consecuencias del estudio de la Biblia sin una guía adecuada. Según Leberecht, Lutero expresaba su preocupación por cómo la interpretación individual de las Escrituras, sin la debida orientación, podía llevar a malentendidos y divisiones entre los fieles. Este no quiere oír de bautismo, y aquel niega el sacramento. Otro pone un mundo entre este y el último día. Algunos enseñan que Cristo no es Dios. Algunos dicen esto, otros dicen eso. Hay tantas sectas y credos como hay cabezas. Nunca un campesino es tan grosero como cuando tiene sueños y fantasías. Él se considera inspirado por el Espíritu Santo y que debe ser un profeta. ¿Pueden estas palabras llegar al núcleo mismo de todas las creencias y doctrinas que surgieron como consecuencia de su reforma? Los nobles, los citadinos, los campesinos, todos entienden el Evangelio mejor que San Pablo y yo. Ellos ahora son sabios y se consideran más conocedores que todos los ministros. Esta crítica de Lutero, dirigida hacia las nuevas sectas que, enaltecidas por su sabiduría y supuesta mejor comprensión de las Escrituras, surgieron como consecuencia de la Reforma. Sin embargo, surge la interrogante: ¿estaban verdaderamente las bases de la Reforma fundamentadas en el estudio de las Sagradas Escrituras? Es de conocimiento público que Lutero afirmaba tener encuentros con el enemigo. Esta revelación plantea un debate. ¿Es apropiado que un creyente devoto y genuino mantenga contacto directo con Satanás? ¿Tenía Martín Lutero pacto con el diablo? Tener contacto con Satanás y otras entidades espirituales era una experiencia frecuente para Lutero en sus momentos de oración. Martín Lutero tenía esta costumbre, como se evidencia en un incidente durante su encierro en el castillo de Warburg, donde escribió lo que vivió durante un encuentro con Satanás. Me sucedió en una ocasión que desperté repentinamente cerca de medianoche, y Satanás comenzó a disputar conmigo diciendo: «Oye, iluminado, sabes que por espacio de 15 años has celebrado casi todos los días misas privadas. ¿Qué dirías si tales misas fuesen una horrible idolatría? ¿Qué sucedería si el cuerpo y sangre de Jesucristo no estuviesen presentes en ellas? ¿Y si no hubieses adorado ni hecho adorar a los demás más que pan y vino?» Adentrándonos en este tema,
Resulta intrigante la conexión entre este cuestionamiento de Satanás y la doctrina de la consubstanciación. ¿Te suena familiar el término consubstanciación? Si no es así, permíteme explicártelo detalladamente. La doctrina de la consubstanciación sostiene que, durante la celebración de la Eucaristía, el pan y el vino, así como el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo, coexisten de manera auténtica. En otras palabras, el pan y el vino no son meros símbolos, sino que también están verdaderamente presentes junto con la presencia real de Cristo. En esencia, la consubstanciación implica que tanto los elementos materiales como la presencia de Cristo se encuentran simultáneamente presentes en la Eucaristía. ¿Acaso el hombre que aboga por la autoridad de las Sagradas Escrituras respalda una doctrina supuestamente revelada por Satanás? Parece contradictorio. Lutero, al cuestionar la validez de las misas católicas, argumentaba que Satanás le había revelado la supuesta falta de presencia real del cuerpo y la sangre de Jesucristo en ellas. En su papel de defensor de las Escrituras, no debería haberse apoyado en supuestas revelaciones de Satanás para impugnar doctrinas opuestas, dado que la palabra de Dios es completa por sí misma. Por lo tanto, este error de juicio es difícil de justificar. Ahora, vamos a abordar un aspecto clave en la vida personal de Martín Lutero, que a pesar de involucrar su vida privada, fue un detalle crucial en la Reforma: su matrimonio con una exmonja llamada Catarina von Bora. ¿Fue esta unión hecha por amor o por algún tipo de conveniencia? El matrimonio de Lutero generó una oleada de críticas y controversias en la sociedad de su tiempo. La unión entre un exmonje y una exmonja, el 13 de junio de 1525, fue percibida por muchos como un desafío directo y escandaloso a las normas impuestas por la Iglesia Católica. Esta situación dio lugar a tensiones tanto dentro de la comunidad religiosa como en la sociedad en su conjunto. Una razón fundamental detrás del matrimonio de Lutero fue su convicción en la igualdad espiritual de todos los creyentes ante Dios. Al unirse en matrimonio con Catarina, una exmonja que había dejado atrás su vida en el convento, Lutero reafirmó su creencia en el matrimonio como una institución sagrada y un testimonio de la fe cristiana. Esta acción desafiante no solo cuestionó la autoridad de la Iglesia Católica sobre los asuntos matrimoniales, sino que también evidenció que los líderes religiosos podían llevar vidas comunes y contraer matrimonio, rompiendo así con la tradición clerical. El matrimonio de Lutero con Catarina tuvo consecuencias prácticas y estratégicas significativas para la Reforma. Catarina demostró ser una compañera fiel y una administradora del hogar excepcional, lo que liberó a Lutero para concentrarse en sus escritos y enseñanzas teológicas. Además, su unión matrimonial sirvió como un ejemplo tangible de los principios reformistas de la libertad individual y la responsabilidad personal ante Dios. Esta unión fortaleció la Reforma protestante al desafiar las convenciones establecidas y promover una nueva percepción del matrimonio y la vida cristiana. Fue un gesto audaz que reafirmó sus convicciones teológicas y ofreció un ejemplo concreto de una vida reformada. De esta relación florecieron 6 hijos. Sin embargo, una sombra devastadora apareció en la vida de Martín, experimentando uno de los momentos más dolorosos de toda su vida: la muerte de su amada hija Magdalena. Este acontecimiento sumió al reformador en un abismo de dolor y desdicha, cambiando su perspectiva hacia una visión más sombría de la existencia. ¿Fue la muerte de Magdalena lo que oscureció la vida de Lutero? Un año antes del nacimiento de Magdalena, la familia Lutero sufrió la prematura pérdida de su hija, Elizabeth, el 3 de agosto de 1528. Sin embargo, la tragedia más desgarradora en la vida de Martín Lutero, sin duda, fue la muerte de su amada hija Magdalena. El 20 de septiembre de 1542, Magdalena, la tercera hija de Lutero y Catarina von Bora,
partió de este mundo a la temprana edad de 13 años, dejando una herida imborrable en el corazón de su padre. Se cuenta que murió en los brazos de Lutero, un momento que encapsula la profunda desolación y tristeza que envolvió a la familia. Esta pérdida no solo dejó a la familia sumida en el dolor, sino que también influyó de manera significativa en la vida personal de Lutero y en su papel dentro de la Reforma protestante, afectando profundamente su perspectiva. El dolor de Lutero por la pérdida de su hija fue tan intenso que se refleja claramente en sus escritos y correspondencia de aquel tiempo. En una carta dirigida a su amigo Philip Melanchthon, Lutero compartió su angustia y desolación por la muerte de Magdalena. La describió como la luz de sus ojos y lamentó profundamente su partida prematura. El fallecimiento de Magdalena también dejó una marca profunda en Lutero como líder espiritual y figura emblemática de la Reforma. La tragedia personal lo llevó a meditar sobre el sufrimiento humano y la voluntad divina en tiempos de aflicción. Aunque halló consuelo en su fe, creyendo que Magdalena reposaba en la presencia de Dios, también se vio enfrentado a difíciles interrogantes sobre el significado del sufrimiento y el dolor en el mundo. A partir de aquí vemos a un Lutero más oscuro y lleno de dolor, que empieza a experimentar cambios en su manera de ser. ¿Fue este hecho el desencadenante de las cosas detestables que escribe sobre los judíos? ¿Fue Martín Lutero realmente un antisemita? En medio de este escenario de reforma, surge en Lutero la inquietud de involucrar a los judíos. Él pensó que explicándoles sus tesis, los judíos podrían entender que Jesús era el Mesías, pero definitivamente no tuvo éxito. Al principio, esperaba que muchos judíos se unieran a su causa. Lutero esperaba convencer a los judíos de que Jesús era el Mesías, porque creía fervientemente en la validez de su propia interpretación de las Escrituras, particularmente del Antiguo Testamento, donde veía profecías que se cumplían en Jesús como el Mesías prometido. Lutero pensaba que si los judíos aceptaban esta interpretación, se convertirían al cristianismo y por lo tanto obtendrían la salvación. Pero eso no pasó. Lutero no logró persuadir a los judíos. Antes de la muerte de su hija, él escribió en varias oportunidades a los judíos específicamente, y lo hizo con algo de tolerancia, de respeto, pero después de la muerte de Magdalena, escribió un libro en 1543 llamado Sobre los judíos y sus mentiras, en donde su forma de hablar de los judíos se volvió despreciable, tanto que este libro se convirtió en un ícono para el nazismo alemán. Lutero escribió cosas duras sobre ellos, manifestando sus deseos de maldad hacia el pueblo judío. Por ejemplo, quería que se les quitaran sus hogares. Dijo que sus sinagogas deberían quemarse. Sus palabras estaban llenas de odio. Era realmente cruel y humillante con el pueblo judío. Muchas personas escucharon lo que Lutero dijo sobre los judíos y se vieron influenciados por ese tipo de pensamiento. Previo a esto, ya los tiempos eran difíciles para los judíos, pero con estas palabras, todo empeoró. Citemos parte de los escritos consignados en este libro. Pueblo abyecto y despiadado, es decir, no un pueblo de Dios, y su jactancia de linaje, su circuncisión y su ley deben considerarse sucios, están manchados por las heces del diablo, en las que se revuelcan como cerdos. Las sinagogas y escuelas rabínicas son pacto del fuego. Destruyan sus libros de oración, que sus casas sean arrasadas y sus propiedades y dineros confiscados. No se les debe mostrar ninguna piedad ni misericordia, ni facilitarles protección legal alguna, y esos insectos gusanos venenosos deben prepararse para el trabajo forzado o la expulsión definitiva. Es aquí donde nos preguntamos, si Lutero se movía por la fe y guiado por la gracia divina, ¿por qué tanto odio en contra del pueblo de Israel? Antes de su fallecimiento, el 18 de febrero de 1546, Martín Lutero pronunció 4 sermones en Eisleben. En uno de estos sermones, expresó su última advertencia hacia los judíos.
Lutero sostuvo que si las autoridades tenían el poder de expulsar a los judíos y estos no se convertían al cristianismo, deberían proceder con la expulsión para no convertirse en cómplices de sus pecados. Sin embargo, también mencionó que si los judíos se convertían al cristianismo y abandonaban la práctica de la usura, serían bienvenidos como hermanos en la fe cristiana. ¿Fue Lutero el inspirador del movimiento nazi? La visión mayoritaria entre los historiadores es que las ideas antijudías expresadas por Lutero jugaron un papel importante en la formación del antisemitismo en Alemania. Específicamente, durante las décadas de 1930 y 1940, estas ideas proporcionaron un terreno fértil para los ataques perpetrados por el partido nazi contra la comunidad judía. La mayoría de los libros y materiales de propaganda antijudía producidos durante el Tercer Reich incluían referencias y citas de las obras de Lutero. El libro Los judíos y sus mentiras parece haber influido en la planificación de eventos como la Noche de los Cristales Rotos, una serie de ataques violentos contra los judíos en Alemania y partes de Austria y la República Checa en noviembre de 1938. Heinrich Himmler, un alto oficial nazi y ministro del Interior del Reich, así como jefe de la policía alemana, incluyendo la Gestapo, expresó su admiración por los escritos y sermones de Lutero sobre los judíos en 1941. 4 siglos después de que Lutero plasmara sus ideas antisemitas, el partido nazi las revivió al reimprimirlas. Tanto Lutero como Hitler compartían una obsesión por un mundo donde los judíos eran vistos como figuras demonizadas. La conexión entre los escritos antijudíos de Lutero y el antisemitismo contemporáneo no es fortuita, sino que se nutre de una historia compartida de odio hacia los judíos en Alemania. Aunque el antisemitismo moderno tiene sus raíces en el nacionalismo alemán, también se vincula con el antisemitismo cristiano. Al igual que los nazis, Lutero retrató a los judíos como la personificación del mal. No obstante, existe una diferencia. El odio de Lutero por los judíos no radicaba en su raza como tal, sino en el hecho de que los judíos no creían en Jesucristo como el Mesías verdadero, en el Hijo de Dios. Los nazis, por su parte, sí los repudiaban por el simple hecho de ser judíos. Es importante señalar que desde 1980, varios grupos dentro de la comunidad eclesiástica luterana en todo el mundo han hecho declaraciones formales distanciándose de los escritos de Lutero sobre los judíos. Han expresado firmemente la necesidad de erradicar cualquier sentimiento de odio hacia los judíos y cualquier enseñanza que promueva tal odio. Además, en 1994, el Consejo Eclesial de la Iglesia Evangélica Luterana de América emitió una declaración pública rechazando los escritos antisemitas de Lutero. Reconocieron con pesar las expresiones antijudías presentes en los últimos escritos de Lutero y se unieron a otros del siglo XVI en la condena de tales ideas. Expresaron su dolor por los efectos negativos que estos escritos han tenido en las generaciones posteriores de judíos. Martín Lutero cambió la historia al desafiar a la Iglesia Católica, pero hoy nos preguntamos, ¿fue una reforma o una división? Algunos ven en Lutero a un reformador que luchó por una fe más personal. Martín Lutero afirmó que no necesitamos intermediarios para comunicarnos con Dios, lo que provocó cambios significativos en la práctica religiosa. Esta idea, conocida como el sacerdocio universal de todos los creyentes, desafió la autoridad exclusiva del clero y promovió una relación más directa entre los individuos y Dios. Por otro lado, algunos críticos sostienen que Lutero fue responsable de dividir la cristiandad. Antes de la Reforma, casi todos los cristianos eran católicos, pero tras las enseñanzas de Lutero, surgieron numerosas corrientes teológicas dentro del cristianismo. Esta fragmentación dio lugar a una diversidad de denominaciones protestantes, cada una con sus propias interpretaciones y prácticas religiosas. Algunas de las principales doctrinas que surgieron o fueron reafirmadas durante la Reforma
incluyen la justificación por la fe, la autoridad de la Escritura, el sacerdocio de todos los creyentes y la doctrina de la gracia. Sin embargo, no hay un consenso claro sobre cuántas doctrinas específicas se derivan de la Reforma, ya que diferentes tradiciones y denominaciones pueden interpretar y enfatizar diferentes aspectos de la teología reformada. A diferencia de los católicos, los protestantes rechazaron la figura del Papa y fundamentaron todas sus creencias exclusivamente en la Biblia. Además, disminuyeron la importancia de la Virgen María y la veneración de los santos, y no consideraron la Iglesia como una única entidad unificada, lo cual explica la diversidad de denominaciones protestantes. Posteriormente, el luteranismo dio paso al surgimiento de otras ramas protestantes que, aunque presentaban diferencias entre sí, compartían un objetivo común: la renovación de la Iglesia católica y la búsqueda de su propio camino. Entre estas nuevas corrientes se encuentran el anglicanismo, iniciado por Enrique VIII, el calvinismo, basado en las ideas de Juan Calvino, y el anabaptismo. De esta última corriente surgió el evangelicalismo, un movimiento que se ha expandido rápidamente en América Latina, especialmente en su vertiente pentecostal. En la actualidad, se estima que hay aproximadamente 550 millones de protestantes en el mundo, lo que representa el 22% de la población cristiana global. Esta cifra es notablemente elevada, especialmente si consideramos que los cristianos ortodoxos constituyen solo el 12% del cristianismo. Es importante destacar que el protestantismo es una rama relativamente joven del cristianismo, con apenas 5 siglos de historia desde su origen en la Reforma del siglo XVI. A pesar de su juventud, el protestantismo ha crecido rápidamente y ha logrado establecer una presencia significativa en diversas regiones del mundo. Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Escríbenos y cuéntanos qué te ha parecido el video. Si te ha gustado, no olvides dejarnos tu like y compartir. Activa las notificaciones, así no te perderás los nuevos videos que publicamos cada semana. Nos vemos pronto.